Bueno, nuevamente cordial saludo para todos los estudiantes de la Escuela de Administración de Empresas en esta asignatura de Estadística Descriptiva. Semana 13 de clase ya, semana 13. Entonces, como les comentaba anteriormente, tenemos programados ya parcial para el viernes con dos temas muy sencillos, que es el tema de teorema de Bayes y con lo que tiene que ver con reglas de conteo, ¿cierto? Que son dos temitas que la idea es salir rápido de un parcial y que no les quede como tan pesado en tanta temática y que realmente les va muy bien en ese parcial. Bueno, recuerden que les dejé el taller el día sábado. Espero hayan trabajado en el taller y pues recuerden que esta clase del día de hoy es para aclarar dudas e inquietudes con respecto al tema, ¿sí? Entonces, con respecto al taller, ¿alguien tiene alguna duda, alguna inquietud? ¿Quiere que revisemos alguno de los puntos? Sí, Brigitte, cuéntanos. Profe, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo Profe, estás? pues yo intenté desarrollar el taller y pues el tema es sencillo, sí, pero hay una cosita en la que me confundí muchísimo y es como identificar eh, qué tipo de reglas se utilizan en cada, digamos, en cada punto, ¿sí? Yo lo hice, pero en realidad no estoy 100% segura de que me haya quedado bien porque no sé si utilicé la regla que era. Por ejemplo, yo sé que lo de permutación y combinaciones, pues lo que cambia es que uno exige el orden y el otro no, ¿sí? Pero entonces había ejercicios en donde no se sabía si se necesitaba orden o no. Entonces ese fue como mi problema al momento de desarrollarlo. Bueno, bien por la pregunta en el sentido de que hay algunas que tienen una interpretación y pareciera que se utilizaran por orden, ¿no? Las otras son de conteo como tal. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de la primera, la segunda e incluso la tercera, estamos hablando de reglas que son de conteo, es a examinar cuántas posibilidades hay sin importar el orden, o sea, sin importar si hay que una organización como tal. Solo es del conteo, de saber cuántas hay. Mientras que cuando hablamos de permutación y combinación hay una cosa clara y es que hablamos de dos factores. Uno que es n, que es el tamaño total, ¿cierto? O el número total de los objetos. Y hablamos de x, que ya representa la cantidad de opciones que tenemos nosotros para organizar ese número total de objetos. Entonces hay que identificar, obviamente ahí lo que hay que tener en cuenta es, dependiendo de cada ejercicio, cómo se puede identificar si es una combinación o es una permutación. Por ejemplo, yo quisiera preguntarles cómo les fue con el 4.39. Ese es el segundo punto. ¿Qué regla? Ahí dice, bueno, para contextualizar ahí dice, la cerradura de una caja fuerte de un banco consta de 3 discos, cada uno con 30 posiciones. Para que la caja fuerte se abra, cada uno de los 3 discos debe estar en la posición correcta, ¿cierto? Pregunta, ¿cuántas combinaciones diferentes posibles de los discos hay en esta cerradura? Entonces, ¿qué fue lo que utilizaron ahí? Siguiente, ¿cuál, ¿cuál es la probabilidad de que si elige al azar una posición de cada disco, se logre abrir la caja fuerte del banco? Y al último dice, explique por qué las combinaciones del disco no son las combinaciones matemáticas expresadas por la ecuación. Bueno, la 4.4 realmente es la ecuación de combinación como tal. Entonces, ahí lo que tenemos que observar es cómo, pues, una de las formas más fáciles como para ese ejercicio es diagramar. Entonces, por ejemplo, recuerden que estamos hablando de que
dice que la cerradura fuerte contiene 3 discos, o sea, hay un disco acá, perdón, es que lo tenía aquí con blanco. Perdón, acá. Tenemos 3 discos, 1, 2 y 3 discos, ¿cierto? Y que cada uno de ellos tiene 30 posiciones diferentes, ¿cierto? Entonces, la primera pregunta, ¿cuántas combinaciones diferentes posibles del disco hay en esta cerradura? ¿Ustedes cómo lo hicieron? Cuéntenme. ¿Qué regla de conteo utilizaron? Profe, pues Yo yo sí la utilicé la regla, primera. ¿Utilizaste la primera? O sea, ¿qué? ¿Cómo la utilizaste? K 30 y N 3. K es igual a 30 y N es igual a 3. 3. Pues O sea que, ¿cuántas combinaciones diferentes pueden haber? O sea, que esto significa que según ustedes esto es 27.000. 30 sobre 3. ¿Cuánto? 27.000. 27.000 combinaciones. ¿Sí? Ahora dice, ¿cuál es la probabilidad en el otro decía era cuál era? Dice, ¿cuál es la probabilidad de que si elige al azar una posición en cada disco, ¿cierto? Se le abra el candado o la caja fuerte del banco. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo sería la probabilidad ahí? Profe, pues yo la hice, o sea, dividí uno en 27.000. 1 sobre 27.000. Sí, ¿Eso cuánto le dio? 0.00037. 37. Otro cero, profe. ¿Ha falta otro cero? Sí. 37. O sea que si le quito 2 ceros a esto daría 37. 0.037%, ¿cierto? O sea que esa es la probabilidad que usted tendría de abrir una caja fuerte si lo cogiera y hiciera al azar, ¿cierto? O sea, es una probabilidad demasiado baja, ¿no? Casi cero, pero hay probabilidades, ¿no? Y bueno, y con respecto al tercer punto, explique por qué las combinaciones del disco no son las combinaciones matemáticas expresadas en la ecuación. Bueno, ahí aparece 4.14, pero realmente es la regla de conteo número 5. ¿Por qué será que no son iguales a la regla de conteo número 5? ¿Ninguno? ¿Qué contestaste, Brigitte? Profe, pues creo que si no estoy mal, en la regla de combinaciones, pues el orden no importa y se pueden, digamos, repetir la posición, por ejemplo, ¿sí? Y en cambio en la otra, pues no se podría repetir. No sé si estoy bien, si estoy mal. Sí, tienes razón en algún aspecto. El primer aspecto podría ser que una combinación podría ser, ahí el orden como que no importaría, ¿no? O sea, digamos, o sí importa, digamos, en el sentido de que el 1, 2 y 3, por ejemplo, que salga la combinación 1, 2, 3, es igual a la 3, 4, 5, o perdón, 1, 2, 3 es igual a la 3, 2, 1. En este caso, ¿son iguales las combinaciones? Supongamos que en el primero, la primera combinación sale 1, sale 2 y sale 3. La pregunta es, Profe, pues en el caso de la regla de las combinaciones, pues es igual, porque el orden da lo mismo. si fuera una combinación de acuerdo a la regla de En conteo, cambio, en la estas otra dos regla no. serían iguales, ¿cierto? Pero cierto que en las claves no sucede eso, esto es falso, son diferentes, porque no es lo mismo que la clave sea 1, 2 y 3 a que sea 3, 4 y 5, ¿no? O que sea 3, 1 y 2, ¿cierto? Porque es que la combinación cambia.
Entonces, en este caso no es igual a la combinación de la regla número 5, debido a que, obviamente, en este caso, digamos, no nos importa el orden, ¿sí? Mientras que en el otro sí importa el orden, ¿no? Otra cosa es que des en cuenta que en el caso de las combinaciones y las permutaciones, lo que nosotros buscamos encajar es una gran cantidad de cosas, objetos, pilas, porque hablamos es de objetos, ¿cierto? Un número de objetos en un número diferente de lugares o en un número diferente de objetos, ¿cierto? Entonces, ¿se acuerdan del ejemplo que yo les daba, por ejemplo, con el libros? Tenemos 6 libros, queremos ubicarlos, solo hay espacio para 4. Entonces, ¿de cuántas maneras las puedo utilizar? Entonces, des en cuenta en este caso que estamos hablando de permutaciones y combinaciones, que en este caso no estamos ordenando nada, simplemente estamos consiguiendo una clave. Por ejemplo, en el caso de la caja fuerte, digamos que ahí no va a cambiar nada, siempre van a ser las mismas 3 combinaciones, en los mismos 3 sitios, mientras que para el caso de las permutaciones y las combinaciones, en ese caso sí varía, o sea, ahí tendría que ser, por ejemplo, una combinación de 3 cifras solo en 2, por ejemplo, ¿sí? Que eso sería una cuestión diferente. Es, por ejemplo, que a ti te dan 3 números y la combinación está hecha solo de 2. Entonces, ¿de cuántas maneras esos 3 números los puedes organizar en esa combinación de 2? Ese tipo de cosas ya se habla de permutación y combinación, ¿cierto? Mientras que en esta no, porque en esta no hay problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, el 4.40 dice, si una moneda se lanza 7 veces, ¿cuántos resultados distintos son posibles? B, si un dado se lanza 7 veces, ¿cuántos resultados diferentes son posibles? Y B y C de ese otro punto dice, analice la diferencia entre su respuesta y los incisos A y B, ¿cierto? Analice las diferencias entre las respuestas de los incisos A y B. ¿Cuáles son las diferencias entre esos dos puntos? ¿Listo? Entonces, ¿cuánto les dio, por ejemplo, para el primero? En ese caso, estamos hablando del 4.40. Por ejemplo, para el primero, ¿cómo lo hicieron? Dice, si se lanza una moneda 7 veces, ¿qué regla de conteo? Pues yo usé la 1. La número 1, ¿cierto? O sea, K sobre N. K sobre N. ¿Dónde K quién es? 2. La moneda, ¿cierto? 2 posibilidades, ¿cierto? En N, y N es cuántas veces, el número de experimentos, ¿cierto? Que hablábamos nosotros. En este caso, N es el número de experimentos. En este caso son los lanzamientos, ¿cierto? O sea, que en este caso va a ser igual a 7. Por lo tanto, esto va a ser 2 elevado a la, 2 elevado a la 7. ¿Que esto da cuánto? Allá escribieron 128. Sí, señor. Listo, correcto. Y el B dice, si se lanza ¿qué es? Si un dado se lanza 7 veces, ¿cuántos resultados son posibles? Entonces, lo mismo. Para este caso sería como el mismo, ¿cierto? Un dado. ¿K qué es? ¿Y N qué es? Sería 6. O sea, ¿pero qué es? ¿6 qué? 6 posibilidades. 6 opciones de respuesta, o sea, 6 posibilidades de salir. Y en Sí. los experimentos se hace es que el dado se lanza 7 veces. Por lo tanto, en este caso seguimos aplicando la misma, 6 elevado a la 7, ¿y esto cuánto les da? 20, ¿cuánto les dio? 279.939. ¿Esa es la respuesta? 36. Perdón, 36. 36. Ahora la pregunta, analice la diferencia entre sus respuestas de los incisos A y B. Entonces, ¿qué es lo que sucede con A y B?
Pues que el lanzamiento de una moneda tiene dos resultados posibles y en cambio el lanzamiento de un dado tiene seis resultados posibles, ¿no? O sea, Eh, así nos volvemos más interpretativos, vamos entendiendo más. O sea, profe, que el número de ensayos o de resultados posibles pues varía de uno a otro. Varía de uno a otro. ¿Y es significativa la variación? Claro, ¿cierto? Entonces, Sí. nos damos cuenta que, por ejemplo, a medida que aumentan las posibilidades o las opciones, hay muchas más, como que aumenta muy grande el resultado de posibles resultados, ¿sí? O sea que es más fácil atinarle a lanzar una moneda que a lanzar un dado, ¿sí? Para poder adivinar cuáles pueden ser esos posibles resultados, ¿de acuerdo? Bueno. Entonces, como ustedes ya están bien duchos en ese tema, eh, hagamos el 441, ¿cierto? Háganlo y vamos a poner noticas para los que lo van entregando. Listo, voy a abrir aquí a tener pendiente el WhatsApp y los primeros tres que me manden el desarrollo bien escrito y con la interpretación, les doy 5 décimas. 0,5 décimas. Bueno, 5 décimas, perdón. Les doy 5 minutos a máximo. A ver, miramos. Hacemos aquí. Muy bien. Tania, tienes que revisar el tuyo, pilas. Tienes que revisar el tuyo. Le hace falta una parte, está mal. Uy, por favor, enderecenme esas. Manuel, está mal, tienes que revisarlo.
Lorena, debe revisarlo, está mal. Tienen que leerlo muy bien. Pilas que no lo están terminando de leer, lo están haciendo muy a la prisa. Está mal, Wilson. Tienen una parte, les hace falta la otra. Lean muy bien el ejercicio, por favor. Está muy fácil, lo que pasa es que no lo están leyendo bien. Y la mayoría hizo la primera parte y le falta la otra parte. ¿Qué pasó con el resto que no participa? No se quieren ganar la nota. Solo hay uno, me quedan otros 205 para dar. A ver aquí. No, no estás entendiendo, Wilson, pilas. Estás elevando eso y eso no es elevado. No, está mal. Lisbeth, está mal. ¿Qué regla es? Me dicen a mí. ¿Qué regla es? Muy fácil, es la regla número 2. Y la mayoría que me envió lo hizo, pero le hace falta una parte, no están interpretando bien el ejercicio. Pilas que hay que leer, hay que saber leer muy bien, por favor. Ahí llegó otro, vamos a mirar. ¡Ay, de por Dios, no! Voy a ver quién envió acá. Manuel, no, está mal, está mal. ¿Quién lo envió acá? Me escribió profe así, pero no sé quién me escribió. Y le mando un signo de interrogación porque no sé quién me escribió.
Para que me envíen el nombre, porfa. Para saber, es que yo no los tengo guardados, entonces no. Ibel, Ibel, no. Está, hasta ahí está bien, pero te hace falta una parte. Te hace falta una parte. Hay que saberlo leer bien, por favor. Miras que le sale un ejercicio de esto en el parcial y ¡pum! Frikis. Y súper fácil que es. Está súper fácil. Bueno, voy a dar un minuto más. Si no lo enviaron, entonces dejo hasta ahí. Solo se llevó solo una persona contestó bien. Bueno, voy a revisar que ya llegaron más por acá. Entonces aquí, eh, Tania, no, estás cambiaste eh, estás cambiando no es ahí la que me enviaste de última, no sirve. Eh, ¿Quién más fue que me envió por acá? No, aquí, ¿ves? Me envió otro, no, el mismo, no. No, es el mismo y no, no está bien. A ver aquí, Wilson. Uy. Mm. Ay, Wilson, le falta pilas con la argumentación, Wilson. Pilas con la argumentación que está, le hace falta. Esto queda uno solo. A ver quién. Hace tremendamente. Es muy fácil, hiciste muchas cosas. Ah, bueno. Aquí, Lorena, bien, pero te hace falta una parte. No está completo. A ver, miramos, Paula. Todos, hasta una parte está bien, Paula Estupiñán, está bien, pero le hace falta una parte para completar. Pilas a la pregunta que les están haciendo. Bueno, me quedó un 0,5 que nadie se lo quiso ganar. Esto, lo voy a explicar. Lo voy a explicar porque al parecer no lo cogieron. ¿Están viendo en mi pantalla? ¿Sí la están viendo? Sí. Sí, señor. Vale, vale. Es que a veces se me sale. Entonces aquí dice, mire, una marca específica de jean para damas está disponible en 7 tallas, pilas. Entonces aquí empieza la primera variable, talla. Entonces hay 7 tallas diferentes. En 3 colores distintos. O sea, color. 3 colores distintos. Y en 3 estilos diferentes. Entonces aquí el estilo está, ¿cuántas veces?
eh, y en tres estilos diferentes. Hasta ahí, ya lo único que nos dice. Ahora dice, ¿cuántos jeans diferentes para dama necesita ordenar el gerente de la tienda para tener un par de cada tipo? Entonces, ¿qué significa? Aquí usamos la regla número 2. La número 2. ¿Qué es lo que dice? Que cada eventos por cada eventos hasta cada evento su n, ¿no? En este caso, ¿quiénes serían? 7 por 3 por 3. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da eso, muchachos? 63. 63, correcto. Hasta ahí, bien. La mayoría, algunos, perfecto, bien. Pero la pregunta no es esa. O sea, la pregunta como tal le dice es ¿cuántos jeans diferentes para dama necesita ordenar el gerente de la tienda para tener un par de cada tipo? ¿Qué significa? ¿Un par qué es? Un par, pilas. Un par es, Brigitte, ¿cuánto es un par? Dos. Dos. O sea, necesita tener dos pantalones de cada tipo, ¿cierto? En este caso, lo único que se tenía que hacer era 63 multiplicado por 2 y esto daba 126. O sea que el gerente de la tienda debía hacer una orden de 126 jeans. ¿Sí se dan cuenta? Por eso, yo no sé, algunos cogieron el 63 y me lo elevaron al cuadrado, otros cogieron el 63 y me lo dieron en 2, ¿sí? O sea, no, esto mal, mal, ¿sí? No, es, ¿cuántos jeans necesitaba? Pues necesitaba pedir el doble de jeans porque ya sabemos cuántas combinaciones diferentes hay. Pues para tener un par de cada una de las combinaciones, pues lo multiplico por 2. Sencillo, no tenía mayor complique. ¿Cómo tenía que organizarlo? Simplemente era darme el dato y escribir lo que se necesita, porque pilas con la interpretación y con cómo me escriben la interpretación, porque es ahí, por ejemplo, ustedes tenían que decir, el gerente de la tienda debe ordenar 126 tipos de jeans diferentes, 120 jeans para tener un par de cada tipo de jean. ¿Sí? Así, porque es que lo que pasa es que algunos simplemente me escribieron 126 jeans. Él debe ordenar 126, el gerente debe ordenar 126 jeans. Sí, pero hay que especificar esos jeans cómo y dónde los tiene que sacar, ¿sí me entienden? Entonces hay que ser muy específicos en ese sentido para que la interpretación sea lo mejor posible. Bueno, dos hoy se ganaron, me faltó uno. Entonces vamos a hacer otro ejercicio para dar cuatro. Voy a dar cuatro a cuatro personas para que se pongan pilas la nota. Pero entonces, venga, miramos un ejercicio por acá. Yo sé que ya la mayoría los han trabajado. Entonces, les voy a poner un ejercicio aquí para que ustedes empiecen a revisar ese tema. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer mm, el 444. ¿Listo? El 444. Dice, en el béisbol de las grandes ligas hay 5 equipos en divisiones oriental de la Liga Nacional. Atlanta, Florida, Nueva York, Filadelfia y Washington. ¿Cuántos arreglos diferentes de finales existen para estos 5 equipos? Suponga que no hay empate en las posiciones. ¿Cree que todos estos arreglos tienen la misma probabilidad? Analice su respuesta. Entonces, contesten ese y lo reviso a ver qué tal queda. Ya llegó, eso quiere decir que ya lo revisaron, ya lo hicieron. Venga, a ver, miramos a ver quién fue el que escribió. A ver aquí.
No puedes volver a participar, Brigitte, pero me lo puedes enviar para revisarlo. O sea, para que lo revise a ver si te quedó bien o no. ¿Quién quita que le salga alguno parecido en el parcial? ¿Cómo les va? ¿Cómo les ha ido? Ah, espérame que acá me lo envió. Lisbeth, está bien, pero te hace falta concretar.
de las preguntas tienes que escribir las respuestas porque eso no me escribiste el resultado, no entiendo. O sea, está bien el resultado, pero las respuestas... Bueno, muy bien, Tania, pero también hace falta terminar la pregunta, las preguntas. Porque ahí el ejercicio tiene varias preguntas. Lorena también. ¿Está bien el ejercicio hasta ahí? Ah, no, pero espérate, Lorena. Bueno, claro que Lorena. Ah, no importa, lo hizo con otra, pero bueno. Pero le da el mismo resultado. Lo que necesito es que me digan ahí al final la interpretación. Porque hay varias preguntas, ¿no? Recuerden que hay varias preguntas. No solo de cuántos arreglos diferentes finales existen en este caso, sino también dice, supóngase que no hay empate en las posiciones. ¿Cree que todos estos arreglos tienen la misma probabilidad? Es ese tipo de cosas. Bueno, por acá. A ver, miramos por acá. Espérame. Ah, en la que hiciste, Lisbeth, la primera está más, la segunda no tiene relación. Ahí el único que habla, cuando ahí dice que empate es porque está hablando es de que no puede haber un empate para que no haya, digamos, dos posibles resultados al tiempo, sino que en este caso siempre tiene que haber un ganador. Entonces es más factible la primera. ¿Listo? A ver aquí, Tania, ¿qué enviaste? No hiciste. Ajá, bien. Listo, ¿qué es más acá? Mónica. Profe, una pregunta. Señora, Yo podía participar, es que en la clase pasada había ganado ya décimas. pues ahí como. ¿Y tú no mandaste? Ahorita sí. Sí, tranquila. ¿Dónde estás? Ah, no te preocupes.
Igual parece ser que los únicos que están participando, los otros yo creo que les va a ir muy bien en el parcial. Claro que está fácil, ¿no? Esto lo veremos en el parcial, ¿no? ¿Qué tan fácil está? Los que no, pues yo creo que debe ser, los que no están participando en clase o que como que no les interesa como mucho participar, yo sé que están muy preparados para el parcial, pero como que no les es de ayuda estas décimas que nosotros estamos dando. Pero pues por lo menos por los que están participando va a tener en cuenta ese tema, ¿sí? Debido a que, pues debido a que esto. Mónica, te hace falta un pedacito pequeño. Me llegaste hasta una parte de los equipos. Ah, no, pero espérate, sí. Pero pilas esa probabilidad, bueno. Listo, ¿cuántos di? 1, 2, 3. Me queda uno. Lorena, tienes que terminarme la... Te hace falta un pedacito, Lorena. Sí, Lorena Balaguera. Te hace falta un pedacito para terminar ese ejercicio. ¿Listo? Bueno, sí. Listo. Entonces, listo. Ya 4 décimas para los que participaron. ¿Listo? Perdón, 5 décimas para los que participaron. Listo. Como veo que los demás como que poco están participando en el tema, creo que bien. Yo voy a cerrar hasta ahí. ¿Hay alguna duda con respecto a algún ejercicio en particular que quieran que revisemos, que quieran que miremos? Entonces, en la anterior era muy fácil, pues simplemente era 5 factorial, ¿cierto? Que eran las 5 posibilidades. Entonces simplemente era 5 por 4 por 3 por 2 por 1, ¿cierto? Porque eran de cuántas posibles lugares puede haber en la final. Al final daba 120 posibilidades, ¿cierto? 120 había dentro de los 5 equipos había 5 posibilidades de que quedaran en la final. Ahora, preguntaba que si la probabilidad era la misma, pues obviamente que la probabilidad para cualquiera de los equipos, si no hay empate, o en este caso que están compitiendo en igual de condiciones, todos tienen la misma probabilidad. ¿Listo? Entonces, para que quede claro en ese sentido. Listo. ¿Algún ejercicio que quieran que revisemos? Que de pronto tengan duda. Me decía Brigitte del 4.3, 4.43. Sí, profe. Es Bueno, que, o sea, es lo mismo, como saber si es ese método o no es, o sea, si es esa regla o no es y por qué. dice, se forma un equipo que incluye 4 personas. En el equipo hay 4 puestos diferentes. ¿De cuántas maneras diferentes podría asignar las 4 personas para los 4 puestos? Entonces, ahí, ¿cuál utilizaste? Yo utilicé la número 2. La número 2. La número, La número no. 2, no, sino la número 3, perdón. La 3, La número correcto. 3, perdón. La 3. Claro que ahí, por ejemplo, también se puede utilizar una permutación, ¿no? Creo que una persona utilizó una permutación, porque recuerden que la permutación es, Profe, pues es que yo intenté. bueno, claro que es que la permutación, pues va a quedar 1 menos una unidad. Entonces, pero es exactamente la misma. Se puede hacer con la regla número 3.
Entonces simplemente va a ser 4 permutado. Y ahí se calcula. Lo que pasa es que no se puede hacer con una, 4 factorial. ¿Por qué no se puede hacer con una permutación? Porque no puedes hacer 4 en 4, ¿cierto? Si haces 4 permutado 4, en el denominador le va a dar 0, ¿cierto? Porque va a quedar 4 menos 4. Ajá. Y entonces, como va a dar 0 en esa permutación, entonces hay una inconsistencia o hay una incoherencia, ¿no? Porque acuérdense que no podemos dividir en 0, ¿sí? Entonces, por eso no se puede utilizar la permutación, ¿cierto? Pero recuerden que para... Profe, ¿y por qué no se utiliza la 2, por ejemplo, de multiplicar 4 por 4? No, de multiplicar 4 por O 4, sea, no, porque lo que pasa tomando, es que no digamos, son diferentes. No son posiciones diferentes. O ok. sea, cuando son opciones diferentes, pero en este caso son los mismos 4 para los mismos 4 puestos. ¿Sí me entiendes? Una cosa es que yo dijera, tengo 20 personas, pero debo organizarlas en 3 presidencias, 4, 4 presidencias, 4 vicepresidencias, 4 tal. Entonces, ahí ya en ese caso sí tengo que multiplicar las posibilidades en cada uno de los cargos. Pero en este caso, como son 4 en 4, o sea, 4 personas para esas 4 posiciones, entonces ahí, y en ese caso sí me interesa el orden, ¿cierto? Por eso ahí hay importancia en eso, perdón, porque no es lo mismo el primero, el segundo, el tercero, que el cuarto quede primeras y así consecutivamente. Por eso el ejercicio es muy claro. El ejercicio dice, perdón, dice, supóngase que el equipo incluye 4 personas en un equipo que hay 4 puestos diferentes. O sea, cuando los puestos son iguales, pues uno dice, puede ser una combinación o puede ser alguna otra regla. Pero como son diferentes, es como, cuando ellos son diferentes, son 4 puestos, significa que puede ser presidente, vicepresidente, fiscal y secretario, por ejemplo. ¿Sí? Son diferentes. Entonces, la ubicación de ellos va a variar. ¿Sí? Sí, en una combinación, el primero puede ser presidente y en la segunda, la misma persona puede ser secretario, por ejemplo. Entonces ahí cambia la posición. Entonces por eso se usa la regla número 3, ¿sí? Se podría usar la número 4, que es permutación, pero recuerden lo que les digo, al restar ese valor, al restar un valor, le tocaría restar un valor, hacerlo, por ejemplo, 4 permutado 3, ¿sí? Que eso podría ser una opción, ¿sí? Porque ahí saldríamos de un personaje, pero para ese caso lo mejor es utilizar la regla número 3. ¿Cierto? Que es como la anterior a la permutación. ¿Sí? Ok, profe. Profe, y bueno, siguiendo eso que su merced me acaba de explicar, entonces el 4.46, porque ese ejercicio sí es, digamos, que tiene variables diferentes, ¿sí? Habla sobre, digamos, jitomates, Claro, porque berenjenas, mira, ahí dice, ¿sí? un jardinero, Ese sí. sí, mira, ahí dice, un jardinero tiene 6 filas diferentes en sus hortaliza, pero tiene 6 filas diferentes en su hortaliza para sembrar jitomates, berenjenas, pimientos, pepinos, frijoles y lechugas. Cada verdura puede ocupar una y solo una fila. ¿De cuántas maneras se puede colocar estas verduras en las hortalizas? Entonces ahí tenemos que ordenar, ¿no? Entonces dice que en un jardín hay 6 filas disponibles. ¿Y son cuántos productos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 en 6. 6. 6 en 6 lugares diferentes. O sea, en este caso, ¿cuál utilizaste? Yo intenté por permutación, pero pues tampoco se podría Porque daría, correcto, daría en esa se utiliza la misma regla. La misma, la regla número 3, porque son 6 lugares, o sea, son 6 vegetales en 6 líneas diferentes. Lo que pasa es que ahí le dice Pila, yo solo puedo colocar en una línea un solo producto, ¿sí? O sea que si pongo en la primera, digamos, no sé, los jitomates,
no puedo poner lechugas en esa combinación, tengo que hacer otra combinación diferente. Entonces, en ese caso, por eso especifica eso, por eso dice cada verdura puede ocupar una sola fila, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que lo que estamos haciendo es lo mismo, simplemente va a ser 6 factorial, para ese ejercicio va a ser 6 factorial, y pues eso va a ser 6 por 5, bueno, en este caso sería 6 por 120, que ya lo hicimos arriba, ¿no? Ya hice esta, da 120 y multiplíquela por 6, ¿sí? Y ese es el resultado, que fue el que yo ya la hice, ya hice el resto de multiplicación, entonces ¿para qué la vuelvo a hacer? ¿Cuántos resultados le da posibles? ¿De cuántas maneras se puede colocar estas verduras en la hortaliza? De 720 formas. Correcto. Esto solo era multiplicar. Esto es, se pueden colocar de 120 formas o de 120 maneras diferentes. Se pueden colocar estas verduras en las hortalizas. Esa sería la respuesta. O sea que ahí no varía mucho. ¿Alguno otro con respecto a ese tema? Profe, el 4.45 es con una combinación. Dice, remite hacia la anterior. ¿Cuántos arreglos diferentes de finales son posibles en los primeros 4 lugares? Eso sería en los primeros 4 lugares. Dice, ¿cuántos arreglos diferentes son posibles para los primeros 4 lugares? Entonces, ¿cuántos equipos? 5 equipos. Y ahí serían 5 equipos permutados. Permutado. Porque son finales, o sea, siempre va a haber un primero, un segundo, un tercero, un cuarto. Sería una permutación. Ah, ok, sí importa el norte. Claro, ahí realmente, digamos, interesa el orden en el sentido de que no es lo mismo que, no sé, por ejemplo, Florida, Filadelfia ocupa el primer puesto y Washington ocupa el segundo, ¿sí? Porque por eso en la anterior utilizábamos esa de la... O sea, ahí sí interesa, y nos interesa mucho el orden en ese sentido, ¿listo? O sea, que ahí se utiliza es una permutación. O sea, sería 5 permutado 4. Ok. ¿Listo? ¿Algún otro? Los dos últimos puntos, Los profe. 2 últimos puntos. Bueno, dice, se lleva a cabo una lotería diaria en la que se seleccionan 2 números ganadores de un total de 100 números. ¿Cuántas combinaciones diferentes de números ganadores son posibles? Eso está muy fácil. ¿Qué le está diciendo ya? No, profe, o sea, este se hace por combinación, ¿cierto? Sí, claro. Pero pues es que para poner, o sea, tiene que cogerse todos los 100 y multiplicarse, entonces, No, ¿cómo ¿cómo así? hacer ahí? O sea, No, mira, solo tiene 2 puestos, o sea, solo le van a salir 2 numeritos, ¿cierto? Y usted en esta bolsa tiene 100 números, ¿sí ven? Pero entonces aquí, por ejemplo, dice, se lleva a cabo una lotería diaria en la que se seleccionan 2 números ganadores de un total de 100. Pilas, este es ganador, gana y este gana. ¿Sí ven? Entonces, por ejemplo, si yo saco el 2 y el 4, ganan, ¿cierto? O sea, sacaría el 2 y el 4. Si saco el 4 y el 2, ¿no ganan también? Sí, O sea que ahí importa o no importa el orden. no, no importa el orden. No importa, entonces estamos hablando de una combinación. De una combinación, ¿cierto? ¿Cómo se calcula eso? Pues eso es muy fácil. Regla número 5, que en este caso sería ¿cuánto? 100 combinado 2. ¿Cuánto les da? Pues eso es fácil, ¿no? Esto simplemente va a ser igual a ¿quién? A 100 factorial
dividido en 100 menos, mentiras, perdón, espérame acá que estoy calculando. Aquí sería 2 factorial, factor de 100 menos 2 factorial. Entonces, pilas a lo siguiente, porque este ejercicio es demasiado fácil, no necesitan ni siquiera calculadora. Mire, al final esto da 100 combinado 2, esto va a ser igual a ¿quién? A 100, pero póngale cuidado, 100 va a ser factorial. ¿Por quién? Por 99. ¿Por quién? Por 98. ¿Cierto? Y así consecutivamente hasta llegar al 1. ¿Cierto? Y aquí abajo en el denominador tenemos 2 factorial. ¿Factor de quién? De 100 menos 2 factorial. Pero esto es 2 factorial. ¿Factor de quién? De 98 factorial. ¿Cierto? Y entonces, como esto aquí sería 100 combinado de 2, esto será igual a ¿quién? A 100 pilas, a 100 por 99 por 98 y así consecutivamente hasta el 1. Fíjense a esto será 2 por 1, ¿factor de quién? Factor de 98 por 97 por 96 hasta el 1. Si ustedes se fijan esto, me lo voy a hacer acá con otro color. Este pedazo de aquí es el mismo que está aquí. Por lo tanto, ¿qué hago? Lo cancelo. O sea que al final, ¿qué me va a quedar? 100 combinado 2 va a ser igual a 100 por 99 dividido en 2. ¿Cuánto da eso? Aquí daría ¿cuánto? Aquí daría 900 dividido en 2. O sea que al final, ¿cuánto daría esto? 4.950. ¿4000 qué? 950. 4.900. Listo. O sea que, ¿cuántos posibles resultados hay de ese? Ahí diría, ¿cuántas combinaciones diferentes de números ganadores son? Pues hay 4950 combinaciones ganadoras. ¿Sí? ¿O no? Sí, profe. Y no tiene como mucho complique tampoco ya. ¿Listo? Y el último dice, una lista de lectura para un curso contiene 20 artículos. ¿De cuántas maneras se puede elegir 3 artículos de la lista? Una lista de lectura para un curso contiene 20 artículos. ¿De cuántas maneras se pueden elegir 3 artículos de esta lista? Ahí que se utilizaría una combinación o una permutación. ¿Qué se utilizaría ahí? Profe, ahí Una sería com- una. ¿Qué sería? ¿Permutación o combinación? Yo hice una permutación, pero no estoy segura. ¿Por qué hiciste una permutación? Pregunta. Pues porque para mí, a mí se me hace que importa el orden porque Ahí no, colocándolo en un mundo hipotético, si escoge un artículo, pues no puede volverlo a escoger, ¿sí? Entonces, por eso lo hice con permutación. pero pilas que es una lista de lectura de un curso, que un curso tiene, a ver, ahí yo pregunto, ¿importa o no importa el orden? Profe, pues yo digo que no No importa. importa, ahí no importa el orden. Entonces, ¿qué se utiliza? ¿Una combinación o una permutación? Combinación. No, una permutación.
o una combinación. O sea, ¿se importa? ¿Cómo es? A ver, Mm, Si no importa el ¿Cómo así, orden, pues profe? ¿importa o no importa el orden en ese sentido, perdón? yo pienso que no. No importa el orden, mentiras, ahí no importa, sí, no importa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque realmente no importa, es que hay que leer bien el ejercicio. Mira, dice, en una lista de lectura para un curso contiene 20 artículos. ¿De cuántas maneras se puede elegir 3 artículos del listado? Entonces la pregunta es, supongamos, 20 artículos, el primer artículo número 1, artículo número 2 y artículo número 3. ¿Hay problema si yo cojo el artículo 1, el 2 o el 3, o cojo el 3, el 2 y el 1, o cojo el 2, el 3 y el 1? O, por ejemplo, puedo coger aquí otra combinación, puede ser 1, 3 y 2. ¿Estas son iguales o diferentes según el contexto del ejercicio? ¿Iguales? Iguales, o sea, el orden en que usted los lea tiene algo que ver. No. No, o sea, estos son iguales, iguales, ¿cierto? Entonces, en este caso, sí, mentiras, ahí sí tienen razón. Ahí en este caso, como no importa el orden, utilizamos una combinación. ¿Listo? Porque no nos interesa el orden. O sea, ahí es sin orden, no importa el orden. Entonces, ahí sería muy fácil, porque ahí serían 20 artículos, eso sería 20 combinado, ¿cuántos? 3. Y esto es fácil, ¿no? Porque al fin y al cabo esto daría 20 factorial dividido en 3 factorial, factor de 20 menos 3 factorial, ¿cierto? Esto daría 20 factorial sobre 3 factorial, factor de, esto daría 17 factorial, ¿cierto? Y esto, tendríamos que esto sería 20 por 18 por 17, por puntos suspensivos hasta el 1. Y aquí tendríamos 3 por 2, 6 por 1, entonces esto daría 6, ¿cierto? ¿Factor de quién? Factor de 17, pero acá es 17 por 16 por 15, puntos seguidos hasta el 1. Y esto que está aquí, hacemos con este acá, esto que está aquí entre paréntesis es lo mismo que está acá. Por lo tanto, cancelo este con este y al final el resultado va a ser 20 por 18 dividido en 6. ¿Cuánto da ese resultado? ¿Cuánto da 20 por 18? ¿Cuánto da 20 por 18? Sería, 360. sí, 360. Dividido en 6, 60. 60. ¿Sí? Entonces puedo elegir de 60 maneras diferentes la lectura. O sea, puedo elegir, ahí dice de cuántas maneras se pueden elegir 3 artículos de la lista, entonces se puede elegir 60 maneras diferentes de elegir 3 artículos de la lista de los 20. Ya. 60 maneras diferentes de elegir artículos. ¿Listo? De resto no es más fácil, sencillo, no tiene ningún inconveniente. Las dos últimas eran Profe, combinaciones. Señora, eh, pues es que yo pongo la operación directa en la calculadora y me da un resultado diferente. cuando pones combinación, ¿por qué? Debe ser O que, sea, señora, pongo, es que no sé cómo explicarte, o sea, pongo los datos tal cual en la calculadora y dio 1140. O sea, o no sea, lo hago por partes, tú sino pusiste la pongo toda la función, ahí en la calculadora tiene una función que dice combinación y permutación. Ajá, ¿No no, la no, habías descubierto? no. Es que lo que pasa es que si lo estás haciendo es porque estás haciendo algo mal. ¿Por qué? Porque tú debes colocar, por ejemplo, en la calculadora, si no lo vas a hacer ¿con qué es? Con, digamos, así la fórmula como está, tú debes escribir lo siguiente. Debes escribir 20 factorial, abres paréntesis, dividido, abres paréntesis y colocas, abres
aquí colocarías 20 perdón, aquí colocarías dividido en 4 para 3 factorial, 3 factorial. 3 factorial, abres paréntesis, n que sería 20 menos, menos 3, cierras paréntesis factorial y cierras paréntesis. Si lo hiciste así con los paréntesis, te tiene que dar. Profe, faltó. Ay, mentira, sí. Ah, es que aquí faltó el 19. Ah, con razón no daba. ¿Será que por eso era que no daba? O sea que aquí sí cambia. Profe, a mí me dio lo mismo que Tania, Ah, 2140. bueno, entonces aquí cuánto dan cuánto daría 20 por 19 por 18. Ah, sí, era por eso. Sí, Eso da 6.840. 6.840. ¿Sí? ¿Y cuánto ahora sí el resultado? Dividido en 6. ¿Daría 1000 algo? Mil 1000, ciento cuarenta. 1140. Listo. Ahora sí cuadra. Ahora sí cuadran las cosas. Sí, sí, sí. Entonces, pero bueno, ya como te estaba explicando, igual si lo ponen en la calculadora está así. O lo otro es que ustedes pongan el combinado que tienen la calculadora. Es que yo no tengo aquí una calculadora. Pero la mayoría de las calculadoras tienen una C y una P. ¿Sí la tiene tu calculadora? Sí, la C y la P. Eso. Entonces uno coloca el número, por ejemplo, en este caso 20, le da el clip de la permutación y le coloca el número 3. Y ahí también tiene que darle el mismo resultado. O en el caso sería 20 combinado 3. ¿Dónde está? Ah, me pasaste aquí la calculadora. Tu, 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 tu. Tab, LC. Mira, ¿quién fue el que me escribió acá? El que me puso la calculadora. Wilson, ¿tú me pusiste la calculadora para buscarte dónde está la permutación y la combinación? Wilson, dime. Abre el micrófono tranquilo. No se te escucha. Algo pasa, no está saliendo, no te escuchamos. Pero si es para eso que tú me enviaste la calculadora, mira debajo del del y el AC, ahí dice, hay unas letricas amarillas que dice NPR y en el debajo del AC dice NCR. Ahí está la permutación y la combinación. Sino que es que como no alcanzaste a hacerlo en la parte de abajo, no te alcanzo a decir qué teclas son las que están ahí. Entonces tienes que darle Shift, aquí Shift en la parte superior, y le das la tecla que está por debajo del o la tecla que está por debajo del AC. Eso, Son las teclas de multiplicar y dividir. eso para algunos. Hay algunos que la tienen en la parte superior, hay otros que la tienen en la parte de abajo. ¿Sí? Entonces, digamos que así, más o menos así. Pila, siempre tiene que estar el número, exactamente. Ah, pero él ya lo hizo ahí. O sea, quiere decir que si estaban ahí, 20 combinado 3 es igual a 1140. Muy bien. ¿Listo? ¿Algo más? ¿Alguna duda? ¿Alguna otra inquietud, muchachos? Profe, algo chiquitico. Para el punto Tranquila. 4.48 no importa el orden, ¿cierto? Ahí. Se eligen 4 miembros de un grupo de 10 personas para formar un equipo. ¿De cuántas maneras se puede seleccionar a estos 4 miembros? Se seleccionan 4 miembros de un grupo de 10 personas para formar un equipo. Pues ahí en ese caso yo creería
yo creería que se utiliza una permutación, porque es un equipo. No especifica qué clase de equipo, pero hay 8 miembros. ¿De cuántas maneras se puede seleccionar un líder de equipo, un auxiliar? Ah, no. No, sí, ahí sí sería una combinación, porque no especifica si el equipo tiene un orden. Sí, es una combinación. Es una combinación porque hay, si dijera, por ejemplo, que es un equipo de fútbol, uno dice, bueno, simplemente dice que es un equipo, el equipo no tiene ningún orden, o sea, no sabemos si hay un presidente, si el equipo es de fútbol, si el equipo es de, no sé, de una maratón donde hay un liderazgo, no. Mientras, en ese caso sería una combinación, pero en el 4.47 sí hablamos de una permutación, porque mira que dice, en un equipo hay 8 miembros. ¿De cuántas maneras se pueden seleccionar un líder, un auxiliar de líder y un contador? ¿Sí? Entonces, ¿cuántos puestos hay ahí? Hay 1, 2 y 3. Y son 8 integrantes, eso es 8 permutado 3. Porque ahí sí interesa el orden. ¿Sí? Ahí sí hay una permutación. ¿Listo? ¿Entendido? Sí, profe, gracias. Bueno, listo. Entonces, no siendo más, muchachos, muchísimas gracias por la clase del día de hoy. Nos estaríamos viendo el día viernes a las 6 de la tarde. Recuerden que hay parcial, entonces ojalá estar un poquitico antes para las indicaciones del parcial. ¿Oyeron? Bueno, profe. Bueno, no siendo más, voy a dejar acá de grabar. Que tengan una feliz